¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo pero nadie te quisiera? ¿Serías feliz? ¿Confiarías en alguien? ¿O te convertirías en alguien como el señor James Blackwood? Si te está gustando esta historia, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal. Nos encanta saber de ti, así que deja un comentario y cuéntanos desde dónde la estás viendo. El señor James Blackwood estaba sentado en su sillón favorito. Tenía los ojos cerrados. Respiraba lenta y pesadamente. Su anciano cuerpo estaba hundido en el mullido sillón rojo que costaba más dinero del que la mayoría de la gente gana en un año. Cualquiera que lo mirara pensaría que dormía. Pero James no dormía, ni siquiera un poquito. Tras sus ojos cerrados, su mente estaba completamente despierta. Vigilante, observando, esperando. Este era un juego a que James jugaba constantemente. James tenía 73 años. Era dueño de grandes hoteles. Era dueño de barcos que navegaban por el océano. Era dueño de empresas que fabricaban computadoras y teléfonos. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero había algo que James no tenía: confianza. No confiaba en nadie, ni en una sola persona en todo el planeta. Quizás te preguntes por qué. Bueno, James había aprendido a las malas. Sus propios hijos solo lo llamaban cuando querían dinero para autos lujosos o casas grandes. Sus socios le sonreían, pero hablaban mal de él cuando se daba la vuelta. Incluso quienes trabajaban en su casa le habían robado antes. Cucharas de plata desaparecieron. Dinero se esfumó de su billetera. Botellas de vino caras desaparecieron. Una a una, la gente le mostró a James quiénes eran en realidad. Y ahora, James creía en algo oscuro y triste. Creía que todas las personas del mundo eran codiciosas. Creía que si le dabas a alguien la oportunidad de tomar algo sin que lo atraparan, lo haría siempre. O iba a demostrarlo una vez más. Fuera de las pesadas puertas de madera de su biblioteca, llovía con fuerza. Golpeaba las ventanas como pequeñas piedras. Dentro, un fuego crepitaba y crepitaba, llenando la habitación de una cálida luz naranja. James lo había preparado todo a la perfección. Junto a su mano, sobre una pequeña mesa marrón brillante, había un sobre grueso. El sobre estaba abierto. Dentro había un fajo de billetes de $100. $5,000 en total. Era suficiente dinero para cambiar el mes entero de una persona pobre. Quizás incluso todo el año. El dinero colgaba del sobre, como si lo hubiera dejado allí un anciano olvidadizo que no sabía qué hacer. James Sparrow. Escuchó. Entonces lo oyó. El sonido del pomo de la puerta girando. Una joven entró silenciosamente. Se llamaba Emma. Emma era la criada más reciente de James. Solo llevaba 3 semanas trabajando en la mansión Blackwood. Era joven, quizá de 28 o 29 años, pero su rostro parecía mucho mayor. Tenía ojeras que delataban demasiadas noches de insomnio y demasiada preocupación. Emma era viuda. James lo sabía porque había comprobado sus antecedentes antes de contratarla. Su marido había muerto en un accidente en una fábrica hacía 2 años. Dejó a Emma sin nada más que facturas que pagar y un hijo de 7 años llamado Tommy. Hoy era sábado. Normalmente Emma trabajaba sola en la casa grande, pero hoy las escuelas estaban cerradas por la tormenta. Se filtraba agua por el techo de la escuela y no era seguro para los niños. Emma no tenía dinero para pagar a alguien que cuidara a Tommy. Le había rogado a la jefa de limpieza, la señora Patterson, que la dejara llevar a su hijo al trabajo. Le prometió a Tommy que permanecería en silencio. Invisible. La señora Patterson había dicho que sí, pero le advirtió a Emma: si el señor Blackwood ve a ese niño, los echarán a la calle sin nada. James oyó 2 pasos. El primero era el de Emma, rápido y nervioso. El segundo era más ligero, más suave. Una niña. James mantenía los ojos bien cerrados. Respiraba lentamente, como si durmiera. «Quédate aquí, Tommy», susurró Emma. Le temblaba la voz. «Siéntate en ese rincón de la alfombra. No te muevas. No toques nada de esta habitación. No hagas ni un ruido. El señor Blackwood está durmiendo en esa silla. Si lo despiertas, mami perderá su trabajo. Y si yo pierdo el mío, no tendremos donde dormir esta noche». «¿Mientins?» «Sí, mami». La voz era suave y dulce. No parecía la de un niño travieso. Parecía asustado. James, fingiendo dormir, sintió curiosidad. La voz de ese chico era diferente. No era la voz de un niño buscando problemas. «Tengo que pulir la plata del comedor», susurró Emma rápidamente.
Vuelvo en 10 minutos. Por favor, Tommy, pórtate bien. Te lo ruego. Te lo prometo, mami, dijo el niño. James oyó el clic de la puerta al cerrarse. Emma se había ido. Ahora solo quedaban el multimillonario y el chico. Solos. Durante un largo rato, no hubo nada. Solo silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego, la lluvia golpeando las ventanas y el viejo reloj de pie en la esquina haciendo tic-tac, tac, tic-tac, tac. James mantenía la respiración tranquila y pausada, pero por dentro lo escuchaba todo. Esperaba a que el niño empezara a moverse. Esperaba oír un golpe cuando el niño tirara un jarrón. Esperaba el sonido de pequeños pies corriendo por la habitación. Los niños son curiosos por naturaleza. Y los niños pobres, pensó James, tienen hambre por naturaleza de cosas que no pueden tener. Pero Tommy no se movió. Pasaron 5 minutos. A James le empezaba a doler el cuello de mantener la cabeza en la misma posición, pero no se movió. Espero. Entonces, por fin, lo oyó. El suave sonido de una tela al moverse. El chico se estaba poniendo de pie. James sintió que sus músculos se tensaban. Aquí vamos, pensó. El pequeño ladrón está a punto de hacer su movimiento. Oyó pequeños pasos acercándose. Eran lentos, cuidadosos, asustados. El niño caminaba hacia su silla. James sabía exactamente lo que el niño estaba mirando. El sobre. Los $5,000 ahí, a pocos centímetros de la mano de James. Un niño de 7 años sabría lo que es el dinero. Sabría que con dinero se pueden comprar juguetes, dulces, comida. James lo imaginó. El niño extendería su pequeña mano, tomaría el dinero y se lo metería en el bolsillo. Entonces James abriría los ojos, lo atraparía con las manos en la masa y despediría a la madre en el acto. Sería otra lección aprendida, otro recordatorio. Nunca confíes en nadie. Nunca. Los pasos se detuvieron. El niño estaba de pie junto a él. James casi podía sentir su respiración. Esperó el crujido de papel. Esperó que alguien lo agarrara, pero nunca lo agarró. En cambio, James sintió algo extraño, algo inesperado. Sintió una mano pequeña y fría que le tocaba suavemente el brazo. El roce fue muy leve, tan ligero como una pluma. James luchó con todas sus fuerzas para no sobresaltarse ni estremecerse. ¿Qué está haciendo?, se preguntó James. ¿Está comprobando si estoy muerto? El niño apartó la mano. Entonces James oyó un pequeño suspiro del niño. Era un sonido triste, un sonido de preocupación. Señor James, susurró el niño. Era tan silencioso que James casi no pudo oírlo por la lluvia. James no respondió. Dejó escapar un ronquido fingido, un suave sonido retumbante. El chico cambió el peso de un pie al otro. Entonces James oyó un sonido que lo confundió por completo. No era el sonido de alguien robando dinero. Era el sonido de una cremallera. El chico se estaba bajando la cremallera de la chaqueta. ¿Qué hace este niño?, pensó James. Su mente daba vueltas. ¿Se estará poniendo cómodo? ¿Se echará una siesta también? Entonces James sintió algo cálido y suave caer sobre sus piernas. Era la chaqueta del niño. Era barata y fina. Estaba húmeda por la lluvia de afuera, pero el niño se la estaba poniendo sobre las rodillas de James como una manta. La habitación estaba fría. Los grandes ventanales dejaban entrar un aire frío a pesar del fuego encendido. James ni siquiera lo notó, pero tenía las manos frías. Tommy alisó con mucho cuidado la pequeña chaqueta sobre las piernas del anciano. Entonces James volvió a oír al chico susurrar. «¿Tienes frío?», le dijo Tommy en voz baja al hombre que creía dormido. «Mi mamá dice que los ancianos no deben resfriarse. Se pueden enfermar». A James se le encogió el corazón. Esto no formaba parte del plan. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. El chico no miraba el dinero en absoluto. Lo miraba a él. Se preocupaba por él. Entonces James oyó un crujido sobre la mesa. «Ah, Ponzo. Aquí está. Ahora toma el dinero». Pero el dinero no se movió. En cambio, James oyó el sonido de papel deslizándose sobre la madera. El sobre se movía, pero no se lo llevaban. James se arriesgó. Abrió el ojo izquierdo apenas un poquito, lo justo para ver a través de las pestañas. Lo que vio hizo que todo su cuerpo se congelara. El chico, Tommy, estaba de pie junto a la mesa. Era pequeño y delgado. Levaba el pelo revuelto. Su ropa era claramente usada. Sus zapatos tenían agujeros en la punta, pero su rostro estaba serio, concentrado.
No miraba el dinero con avaricia, lo miraba con preocupación. Tommy se había dado cuenta de que sobrecolgaba del borde de la mesa. Parecía que iba a caer al suelo en cualquier momento. Así que Tommy simplemente lo empujó hacia el centro de la mesa, más cerca de la lámpara, para que estuviera a salvo. Entonces Tommy vio algo más. En el suelo, cerca del pie de James, había una pequeña libreta marrón. Se le había caído del regazo al sentarse. Tommy se agachó con cuidado y la recogió. Le quitó el polvo de la cubierta con la manga. Luego, la colocó con cuidado sobre la mesa, junto al dinero. «Ahora estás a salvo», susurró Tommy para sí mismo. El chico se dio la vuelta y regresó a su rincón. Se sentó en la alfombra. Se flexionó las rodillas y se abrazó con sus delgados brazos. Temblaba. Tenía frío. Le había dado su única chaqueta al multimillonario y ahora no tenía nada para abrigarse. James yacía en su silla, paralizado. Su mente estaba completamente en blanco. Por primera vez en 20 años, James Blackwood no sabía qué pensar. Había tendido una trampa para atrapar una rata, pero en cambio había encontrado algo puro, algo bueno. El muro duro y frío que había construido alrededor de su corazón durante todos estos años empezó a agrietarse. Solo un poco, solo una grieta diminuta. «¿Por qué no lo cogió?», gritó James para sus adentros. «Son pobres. Sé que son pobres. Su madre lleva zapatos con agujeros. ¿Por qué no cogió el dinero? ¿Por qué me dio su chaqueta?». Antes de que James pudiera entender nada, la pesada puerta de la biblioteca volvió a abrirse con un crujido. Emma entró corriendo. Estaba sin aliento. Tenía la cara blanca de miedo. Era evidente que había corrido desde el comedor. Miró primero a la esquina y vio a Tommy sentado allí, temblando sin su chaqueta. Luego miró el sillón. Vio la chaqueta sucia y barata de su hijo encima de los caros pantalones del multimillonario. Vio el dinero todavía sobre la mesa. Se tapó la boca con las manos. Pensó lo peor. Pensó que Tommy había molestado al señor Blackwood. Pensó que tal vez Tommy había intentado robar y luego intentó encubrirlo fingiendo ser útil. «Tommy», cesió. Su voz sonaba áspera por el pánico. Corrió hacia el chico, lo agarró del brazo y lo levantó bruscamente. «¿Qué hiciste? ¿Por qué lleva puesto tu abrigo? ¿Lo tocaste? ¿Tocaste ese dinero?» Tommy miró a su madre con los ojos muy abiertos y confundidos. «No, mami». Estaba temblando. Solo quería que entrara en calor. Y el periódico se estaba cayendo de la mesa, así que lo volví a colocar en su sitio. «Ay, no. Ay, no, no», gritó Emma. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Va a despertar. Nos va a despedir. Estamos acabados, Tommy. Te dije que no te movieras. Te lo dije». Emma empezó a quitarle la chaqueta a James. Le temblaban tanto las manos que casi tiró la lámpara. Lo siento muchísimo», le susurró al hombre que creía dormido. «Por favor, no te despiertes. Por favor». James sintió que le arrancaba la chaqueta. Sintió el terror de la madre. Lo sentía a oleadas. No le tenía miedo a un monstruo. Le tenía miedo a él. Le tenía miedo al hombre con tanto dinero. Un hombre que había atemorizado tanto a sus trabajadores que un simple acto de bondad de un niño parecía un crimen. James comprendió algo doloroso en ese momento. Se había convertido en un monstruo. Era hora de despertar. James dejó escapar un fuerte gemido. Se removió en la silla como si acabara de despertar de un sueño profundo. Emma se quedó paralizada. Agarró a Tommy y lo atrajo hacia su pecho. Retrocedió hacia la puerta. Parecía un animal asustado, atrapado en una trampa. James abrió los ojos. Parpadeó un par de veces como si la luz fuera demasiado fuerte. Miró al techo. Luego, lentamente, bajó la vista hacia la mujer aterrorizada y al niño pequeño que estaban cerca de la puerta. Puso su cara más gruñona. Frunció el ceño. Sus gruesas cejas grises se unieron en una V de ira. «¿Qué es todo este ruido?», refunfuñó James. Su voz era áspera y cruel. «¿No puede uno descansar en su propia casa? ¿Qué está pasando aquí?». «Lo siento muchísimo, señor Blackwood», balbuceó Emma. Bajó la cabeza. Solo estaba limpiando. «Es mi hijo. No tuve opción. Las escuelas estaban cerradas. Nos vamos ahora mismo. Por favor, señor, no me despida. Lo llevaré afuera. No va a molestarlo. Por favor, señor, necesito este trabajo urgentemente». James los miró fijamente. Miró el sobre con dinero sobre la mesa. Estaba justo donde Tommy lo había dejado para guardarlo.
Miró al chico que ahora temblaba. Ya no por el frío, por miedo al viejo furioso. James se enderezó en su silla. Extendió la mano y recogió el sobre con dinero. Lo golpeó suavemente contra la palma de la mano. Emma cerró los ojos con fuerza, esperando que los acusara de intentar robarlo. «Muchacho», dijo James con voz fuerte y resonante. Tommy se asomó por detrás de la pierna de su madre. «Sí, señor». «Ven aquí», ordenó James. Emma apretó con más fuerza el hombro de Tommy. «Señor, no quiso. Dije que vinieras aquí». James alzó la voz aún más fuerte. Tommy se apartó de su madre. Caminó muy despacio hacia el sillón. Le temblaban las manitas. Se detuvo justo frente a las rodillas de James. James se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba ahora a escasos centímetros del chico. Miró a Tommy a los ojos. Buscaba una mentira. Buscaba la codicia que, tan seguro, existía en todos. «¿Me pusiste la chaqueta?», preguntó James. Tommy tragó saliva con dificultad. «Sí, señor». «¿Por qué?», preguntó James. «Soy un desconocido. Soy rico. Tengo un armario lleno de abrigos caros arriba. ¿Por qué me darías tu chaqueta?». Tommy bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Luego volvió a mirar a James. «Porque parecía que tenía frío, señor. Y mi mamá dice que cuando alguien tiene frío, hay que darle algo abrigado, aunque sea rico. El frío es frío». James miró fijamente al chico. El frío es frío. Era una verdad tan simple. Una respuesta tan pura y honesta. James miró a Emma. Ella contenía la respiración, esperando el castigo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó James. Su voz era un poco más suave. «Tommy, señor». James asintió lentamente. Miró el dinero en su mano. Luego miró la puerta abierta de la biblioteca. Un plan se estaba formando en su mente. La prueba aún no había terminado. Ni de lejos. Este chico había pasado la primera parte de la prueba de la honestidad. Pero James quería saber más. Quería saber si era solo suerte o si este chico realmente tenía un corazón de oro. Quería esforzarse más. James se guardó el dinero en el bolsillo de la chaqueta. «Me despertaste», gruñó James, volviendo a su maldad. «Odio que me despierten de la siesta». Emma soltó un pequeño sollozo. «Nos vamos, señor. Ahora mismo». «No», dijo James bruscamente. «No te vas». «Nos vamos, señor», repitió Emma. Tomó la mano de Tommy y se giró hacia la puerta. «¡Alto!». La voz de James resonó por la habitación como un látigo. Emma se quedó paralizada. No se atrevió a dar un paso más. Se giró lentamente. Su rostro palideció. «No dije que te pudieras ir», gruñó James. Señaló con un dedo tembloroso la silla de terciopelo rojo donde había estado sentado. «Mira esto. Emma Moreau». Había una pequeña mancha oscura y húmeda en la tela roja donde había estado la chaqueta húmeda de Tommy. «¿Mi silla?», dijo James. Su voz resumaba fingida ira. «Es terciopelo importado de Italia. Costó $200 la yarda. Y ahora está mojada. Está arruinada». «Lo secaré, señor», dijo Emma rápidamente. «Voy a buscar una toalla ahora mismo. Lo arreglaré». «No se puede secar el terciopelo así como así», mintió James con suavidad. «El agua deja manchas en el terciopelo. Esta silla necesitará una limpieza y restauración profesional. Eso costará $500. James los observó a ambos con mucha atención. Esta era la segunda parte de su prueba. Quería ver si la madre se enojaría con el niño. Quería ver si le gritaría a Tommy por costarle dinero que no tenía. Quería ver si la presión rompería el vínculo familiar. Emma miró la mancha húmeda. Luego miró a James. Las lágrimas corrían por su rostro. «Señor Blackwood, por favor», suplicó. «No tengo $500. Ni siquiera me han pagado este mes. Por favor, descúbralo de mi futuro sueldo. Trabajar gratis. Haré horas extras. Pero, por favor, no le haga daño a mi hijo. Por favor». James entrecerró los ojos. Ella se ofrecía a trabajar sin cobrar. Era inusual, pero aún no había terminado la prueba. Miró a Tommy. «¿Y tú?», le dijo James al chico. «Causaste este daño. ¿Qué tienes que decir?». Tommy dio un paso adelante con valentía. No lloraba. Su carita estaba muy seria. Metió la mano en el bolsillo lentamente. «No tengo $500, dijo Tommy en voz baja. «Pero tengo esto». Tommy sacó la mano del bolsillo.
Abrió sus deditos. En el centro de la palma había una locomotora de juguete pequeña y destartalada. Le faltaba una rueda. La pintura roja estaba desconchada y descolorida. Era evidente que era vieja y no tenía ningún valor, pero por la forma en que Tommy la sostenía, cualquiera pensaría que sostenía un diamante precioso. «Este es Rayo», explicó Tommy con cuidado. «Es el tren más rápido del mundo. Era de mi papá antes de irse al cielo. Mamá me lo dio para que no olvidara su voz. Solía hacer sonidos de tren cuando jugábamos». Emma jadeó. «Tommy, no tienes que hacer esto. No pasa nada». «Está bien, mami», dijo Tommy. Su voz era valiente, pero temblorosa. Miró al multimillonario con lágrimas en los ojos. «Puedes usar a Lightning para pagar la silla, señor. Es mi mejor amigo en el mundo. Pero estás enojado, y no quiero que te enojes con mi mami. Trabaja mucho. Por favor, no la despidas». Tommy extendió ambas manos y colocó el tren de juguete roto sobre la mesa costosa, justo al lado del cuaderno de cuero. James se quedó mirando el juguete. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No podía respirar. La habitación parecía dar vueltas. James miró el grueso fajo de billetes en su bolsillo. Miles de dólares. Luego miró el tren de juguete roto, con solo 3 ruedas, que estaba sobre la mesa. Este niño ofrecía lo más preciado del mundo para enmendar un error que cometió por pura bondad. Estaba renunciando a lo único que le quedaba de su difunto padre para salvar el trabajo de su madre, para protegerla. El corazón de James, que había estado congelado durante tantos años, se partió de repente. El dolor era agudo y real. Dolía más que cualquier dolor físico que hubiera sentido. En ese momento, se dio cuenta de que este chico que no tenía nada era más rico de lo que James jamás sería. James tenía millones de dólares, pero jamás sacrificaría su objeto favorito por nadie. Nunca había dado nada que realmente le costara algo. El silencio se prolongó largo y pesado. La lluvia golpeaba las ventanas. James cogió el tren de juguete. Le temblaba mucho la mano. «¿Me darías esto?», preguntó James. Su voz ya no era un gruñido. Era apenas un susurro. «¿Me darías esto por una silla mojada?». «Sí, señor», dijo Tommy. Una lágrima le rodó por la mejilla. «¿Es suficiente?». James cerró los ojos. Una lágrima se le escapó y rodó por su rostro arrugado. Pensó en sus hijos. Solo lo llamaban cuando querían un coche nuevo o una casa de vacaciones. Nunca le daban nada. Solo tomaban y tomaban. «Sí», susurró James. Abrió los ojos. Estaban húmedos de lágrimas. «Sí, Tommy, es suficiente. Es más que suficiente. Vale más que todo lo que tengo». James se desplomó en su silla. El acto había terminado. Ya no podía ser el villano. Se sentía agotado. No por la edad, sino por haber cargado con el peso de su propia amargura durante tanto tiempo. «Emma», dijo James. Su voz había cambiado por completo. Ya no era áspera. Era la voz de un anciano cansado y solitario que acababa de aprender algo importante. «Señor». Emma pareció confundida por el repentino cambio en su tono. «Siéntate», dijo James en voz baja. «Por favor, solo siéntate». «Señor, yo». «Dije que te sentaras», espetó James, y luego se suavizó. «Por favor, deja de mirarme como si fuera a hacerte daño. Solo siéntate». Emma se sentó lentamente en el borde del sofá, colocando a Tommy sobre su regazo de manera protectora. James miró el tren de juguete que tenía en la mano. Tocó suavemente las 3 ruedas restantes. «Necesito decirles algo», dijo James, mirando al suelo. «Tengo una confesión que hacerles». Emma esperó, abrazando fuerte a Tommy. «La silla no está arruinada», dijo James en voz baja. «Solo es agua. Se secará en 1 hora y estará perfectamente bien». Emma dejó escapar un largo suspiro. «Oh, gracias a Dios». «Y», continuó James, mirándolos con ojos intensos, «no estaba dormido». Los ojos de Emma se abrieron de par en par, sorprendida. «¿No lo estabas?». «No», James negó con la cabeza. «Estaba fingiendo. Dejé ese dinero sobre la mesa a propósito. Era una trampa. Quería ver si lo robabas. Quería pillarte en el acto. Quería pruebas de que todos somos ladrones». Emma parecía dolida. Atrajo a Tommy hacia sí. «¿Nos estabas poniendo a prueba? Como si fuéramos animales enjaulados». «Sí», admitió James.
La vergüenza se reflejaba en su rostro. Soy un viejo amargado y destrozado. Emma. Creía que todo el mundo tenía un precio. Creía que todos robarían si creían que podían salirse con la suya. Señaló a Tommy con un dedo tembloroso. Pero la voz de James se quebró. No cogió el dinero. Podría haberlo hecho. Nunca lo habría sabido. Pero ni siquiera lo miró. Me tapó con su chaqueta porque pensó que tenía frío. Evitaba que mi dinero se cayera. Intento a arm. James se secó las lágrimas. Ya no le importaba que su criada lo viera llorar. Y entonces me ofreció el tren de su padre, lo único que tiene para recordarlo. Estuvo dispuesto a renunciar a él para protegerte. James se levantó lentamente. Le dolían las rodillas, pero no le importó. Se acercó a la chimenea y respiró hondo. Se volvió hacia ellos. El examen ha terminado, anunció James. Y ambos aprobaron. Aprobaron de maneras que jamás imaginé posibles. Metió la mano en el bolsillo y sacó el grueso sobre con dinero. Se acercó a Emma y se lo ofreció. «Toma esto», dijo James. Emma negó con la cabeza con fuerza. «No, señor. No quiero su dinero. Solo quiero trabajar honradamente. Quiero ganarme la vida». «Tómalo», insistió James. Su voz era suave pero firme. «No es caridad. Es un extra. Es el pago por la lección que tu hijo me acaba de enseñar. Una lección que tuve que aprender hace 20 años». Emma dudó. Miró el dinero. Luego miró los zapatos de Tommy, que tenían agujeros. «Por favor», dijo James en voz baja, «cómprale al niño un abrigo de invierno. Cómprale zapatos nuevos que le queden bien. Cómprate una cama que no te duela la espalda al dormir. Tómala». Emma extendió la mano temblorosa y tomó el sobre. «Gracias, señor Blackwood. Muchísimas gracias». «No me agradezcas todavía», dijo James. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios por primera vez en muchos, muchos años. «Tengo un trato de negocios que discutir. Con Tommy». Tommy levantó la vista, sorprendido. «¿Conmigo?» «Sí», dijo James. Levantó el trencito con cuidado. «Me quedaré con Lightning. Me lo diste como pago por la silla. Ahora es mío». El rostro de Tommy se ensombreció un poco, pero asintió con valentía. «De acuerdo. Trato es trato». «Pero», continuó James, «no puedo jugar con un tren que solo tiene 3 ruedas. Eso no está bien. Necesito un ayudante. Alguien que me ayude a arreglar las cosas en esta casa grande y solitaria. Alguien que me ayude a arreglarme a mí mismo». James se arrodilló. Le dolía su cuerpo, pero lo hizo de todos modos. Miró a Tommy directamente a los ojos. «Tommy, ¿te gustaría venir aquí todos los días después de la escuela? Puedes sentarte en esta biblioteca. Puedes hacer tus tareas junto a la chimenea. Puedes tomar galletas y chocolate caliente. Y puedes enseñarle a este viejo gruñón y malo a ser amable de nuevo, a ser bueno. A cambio, te pagaré la escuela. Toda, primaria, secundaria, preparatoria e incluso la universidad. ¿Trato hecho?» Tommy miró a su madre. Emma lloraba desconsoladamente. Se cubría la boca con ambas manos. Asintió entre lágrimas. Tommy miró a James. Sonrió. Era una sonrisa amplia y hermosa, aunque le faltaba un diente. «Trato hecho», dijo Tommy. Extendió su pequeña mano. James Blackwood, el multimillonario que no confiaba en nadie, tomó esa pequeña mano entre sus arrugadas manos y la estrechó con firmeza. Pasaron 10 largos años. La mansión Blackwood ya no era oscura ni intimidante. Las pesadas cortinas siempre estaban abiertas, dejando entrar la brillante luz del sol en cada habitación. El jardín, que antes estaba lleno de espinas y plantas muertas, ahora rebosaba de flores de colores. En una cálida tarde de domingo, la biblioteca estaba llena de gente. Pero no era una fiesta. Era algo más serio. Era la lectura de un testamento. En la sala se sentaban abogados, empresarios y un joven llamado Tommy. Tommy tenía 17 años. Era alto y guapo, vestía un traje negro impecable. Estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín donde su madre, Emma, cortaba flores frescas. Emma ya no parecía cansada. Parecía tranquila, feliz. Ahora era la directora de la Fundación Blackwood, que administraba millones de dólares que se donaban cada año para ayudar a familias pobres. La sala estaba en silencio porque el abogado leía el testamento del señor James Blackwood. James había fallecido en paz mientras dormía hacía 3 días. Murió aquí mismo,
en esta biblioteca, sentado en el sillón de terciopelo rojo, la misma silla donde se realizó la prueba 10 años antes. Los verdaderos hijos de James también estaban en la habitación. 2 hijos y una hija. Estaban sentados al otro lado de la habitación, con aspecto impaciente y aburrido. No dejaban de mirar sus teléfonos. Hablaban en susurros sobre vender la mansión y repartirse el dinero. No parecían tristes por la muerte de su padre. Parisian codiciosos. El abogado, el señor Chen, carraspeó ruidosamente. A mis hijos biológicos, leyó el señor Chen el documento oficial, les dejo los fondos fiduciarios que se establecieron para ustedes cuando nacieron. Nunca me han visitado sin pedirme dinero. Así que supongo que el dinero es lo único que les importa. Tienen sus millones. Gasténlos como quieren. Los niños refunfuñaron y se quejaron, pero parecían satisfechos. Se levantaron para irse. No les importó oír lo demás. «Espere», dijo el señor Chen con firmeza. «Hay más, mucho más». Los niños se detuvieron. Se dieron la vuelta, confundidos. «Al resto de mi patrimonio», continuó leyendo el abogado. «Mis empresas, esta mansión, todas mis inversiones, mi colección de arte y mis ahorros personales, le dejo todo a la única persona que me dio algo cuando no tenía nada que dar a cambio». La sala estalló. Los niños empezaron a gritar. «¿Quiénes?», preguntó uno de ellos. «Somos su familia. ¿Quién podría quedarse con todo?». «Se lo dejo todo», leyó el señor Chen en voz alta. «A Tommy». La sala estalló en voces furiosas. Los hijos estaban furiosos. «Senator a Tommy». «¿Él?», gritaron. «¿El hijo de la criada? Esto es una locura. Engañó a nuestro padre. Manipuló a un anciano enfermo. Este testamento es ilegal». Tommy no se movió. No dijo ni una sola palabra. Se quedó allí parado, sosteniendo algo pequeño en la mano, frotándolo nerviosamente con el pulgar. El abogado levantó la mano para pedir silencio. El señor Blackwood dejó una carta personal explicando su decisión. Quería que la leyera en voz alta para todos los presentes. El abogado desdobló un trozo de papel con la letra de James. «A mis hijos y a cualquiera que cuestione esta decisión. Ustedes miden la riqueza en oro, propiedades y cuentas bancarias. Creen que le estoy dando a Tommy mi fortuna porque perdí la cabeza en mi vejez. Pero se equivocan. Estoy pagando una deuda. Hace 10 años, una tarde lluviosa de sábado, era un mendigo. No un mendigo financiero. Un mendigo espiritual. Tenía frío. Estaba solo, amargado y vacío por dentro. Un niño de 7 años me vio temblando. No vio a un multimillonario. No vio a alguien que pudiera ayudarlo en su carrera. Vio a un ser humano que necesitaba calor. Me cubrió con su única chaqueta. Protegió mi dinero cuando fácilmente podría haberlo robado y yo nunca lo habría sabido. Pero la verdadera deuda se pagó cuando me ofreció su posesión más preciada, un tren de juguete roto que pertenecía a su difunto padre. Me dio todo lo que tenía para salvar a su madre de mi fingida ira. No esperaba nada a cambio. Ese día, ese niño me enseñó que el bolsillo más pobre puede albergar el corazón más rico. Salvó mi vida. No mi vida física, sino mi alma. Él dio 10 años de risas, ruido, alegría y amor verdadero. Así que le dejo mi dinero. Es un pequeño pago por lo que me dio, porque me devolvió mi humanidad. Me devolvió mi alma. El abogado terminó de leer. «Moreau a Tommy. Tommy, el señor Blackwood quería que tuvieras esto». El abogado le entregó a Tommy una cajita de terciopelo. Tommy la abrió con manos temblorosas. Dentro, sobre seda blanca, estaba el viejo tren de juguete. Rio. James lo había conservado todos estos años. Lo había pulido hasta dejarlo reluciente. E incluso había contratado a un joyero para que reemplazara la rueda que faltaba por una pequeña rueda de oro macizo. Tommy cogió el tren de juguete. Las lágrimas le corrían por la cara. No le importaba la mansión. No le importaban los miles de millones de dólares. No le importaban los gritos furiosos en la habitación. Simplemente extrañaba a su amigo. Extrañaba al viejo gruñón que solía ayudarlo con las tareas de matemáticas todas las noches, que solía prepararle chocolate caliente y contarle historias de los viejos tiempos. Tommy se acercó a su madre. Emma había vuelto del jardín. Lo abrazó fuerte. «Era un buen hombre, Tommy», susurró. «Le cambiaste la vida». «A mí también me lo cambió, mami», respondió Tommy. Todo por culpa de una chaqueta. Los niños, furiosos, salieron de la mansión,
amenazando con demandar e impugnar el testamento en los tribunales. Pero en el fondo sabían que perderían. El testamento era infalible. Legal. Definitivo. Tommy recorrió con la mirada la enorme biblioteca. Observó el sillón rojo vacío donde solía sentarse James. Se acercó lentamente y colocó el tren de juguete con la rueda dorada en la mesita de noche, justo al lado de la lámpara, exactamente donde había dejado sobre 10 años atrás. Ahora estás a salvo, susurró Tommy, repitiendo las mismas palabras que había dicho cuando era niño. Tommy creció y se convirtió en un multimillonario muy diferente. No construyó muros para mantener a la gente fuera. Construyó escuelas para que la gente pudiera entrar. No acumuló dinero en cuentas bancarias. Lo usó para arreglar lo que estaba mal en el mundo, para ayudar a familias como la suya. Y cada vez que alguien le preguntaba el secreto de su éxito, Tommy sonreía con dulzura, sacaba del bolsillo el tren de juguete destartalado con una rueda dorada y decía: «No compré mi éxito con dinero, lo gané con bondad». La moraleja de esta historia es simple pero poderosa. La amabilidad es una inversión que nunca pierde valor. En un mundo donde todos intentan arrebatar algo, quienes dan generosamente son quienes realmente lo cambian todo. James Blackwood tenía todo el dinero del mundo, pero era el hombre más pobre del mundo hasta que un niño le enseñó a amar. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad. Una chaqueta, una palabra amable, un simple sacrificio. Estas cosas pueden derretir hasta el corazón más frío. Cuando das sin esperar nada a cambio, la vida te recompensará de maneras que el dinero nunca podrá. Si disfrutaste esta historia y te conmovió, dale a me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy y suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras. Muchas gracias por verla, y recuerda, el frío es frío, la amabilidad es amabilidad, y el amor es la única moneda que realmente importa.